Unidad 10. El derecho y la justicia. Objetivo particular. Los y las alumnas identificarán la justicia como valor intrínseco del derecho, su distinción con la equidad, la relación de la justicia y los derechos humanos, las principales doctrinas que explican el contenido de la justicia a fin de acceder a ella. Tema 10.1. El derecho y la justicia. Previo a desarrollar cada uno de los subtemas y a modo de introducción a los mismos, veamos que este es probablemente uno de los más discutidos, dado de que desde la antigüedad tenemos diversas explicaciones en torno a la relación que existe entre la justicia y el derecho. Recordemos de manera muy breve algunas de ellas. En la antigüedad y de los primeros textos escritos, es decir, de Hesíodo, allá por el siglo VII antes de Cristo, y solamente posterior a los trabajos de Homero, la Ilíada y la Odisea, Hesíodo en Trabajos y Días refiere en sus primeras páginas a algo que ocurre entre un gorrión y un gavilán. Cuando el gorrión se ve atrapado y en las garras del gavilán. En la discusión que sostienen entre el gorrión y el gavilán apela a la existencia de una fuerza superior que es siempre justa en sí misma, a la cual todos deben someterse, incluso los poderosos, como el propio gavilán, a lo que el gavilán responde, refiriéndose que lo tiene entre sus garras y que de él depende que le pueda causar daño o no. Esta, digamos, breve relato de Hesíodo nos permite identificar lo que los griegos denominaron como physis, que corresponde a un orden natural de las cosas, a una armonía originaria que es cosmos, la cual establece relaciones siempre justas, dado de que ha sido creada por los dioses y es la ley divina, siempre justa en sí misma. Y por otra parte, nomos, que es la ley creada por el hombre, que no necesariamente siempre es justa y por lo tanto puede o no cumplir con lo justo divino. Esta oposición entre lo que es luego entonces la ley natural como ley justa siempre y la ley positiva como la ley que puede no ser justa en relación a la ley natural, sería con el pasar de los siglos una de las discusiones más complejas que nosotros podemos identificar entre lo que es el derecho natural y el derecho positivo. Esta misma oposición entre lo que nosotros denominamos derecho natural y derecho positivo la volveríamos a encontrar en uno de los más importantes trágicos griegos, como fue Sófocles, quien en una tragedia denominada Antígona refiere también aquella frase célebre de este personaje de Antígona, que en oposición al mandato del rey usurpador, dice que no tiene por qué obedecer las leyes de los hombres, puesto que existen leyes que son divinas, que no se sabe cuándo han sido creadas, pero que sin embargo son superiores a cualquier mandato que un hombre pueda dar. Esto en oposición al hecho de que no podía celebrar las exequias y dar entierro a sus hermanos que habían cometido fratricidio. Veamos que nuevamente encontramos esta oposición, por lo cual este es uno de los debates más antiguos, como decíamos hace un momento, en el que podemos encontrar diversas variantes que se ubican dentro de esto que se suele denominar justnaturalismo. Recordemos que las generalizaciones son siempre complejas y las clasificaciones también lo son, pero intentemos alguna que es más o menos aceptada. El justnaturalismo cosmológico, que es el justnaturalismo antiguo,
que tiene una explicación del orden de las cosas y del derecho natural en correspondencia a esto que decíamos nosotros como physis y como cosmos. Uno de los momentos más importantes que ocurre en relación a este justnaturalismo cosmológico ya durante el periodo helenístico es por parte de una corriente filosófica denominada el estoicismo, fundada por por Zenón de Sitio, allá por el siglo III antes de Cristo, y la Estoa Media, en la cual participaron Panecio y Posidonio, que fueron profesores de Cicerón. Esta escuela estoica, por ejemplo, sostenía que el origen de todo lo existente era el logos creador, también denominado el logos divino, y que todo se había creado a partir de un momento originario que consistía en una lluvia de partículas al infinito por toda la eternidad, en la cual ocurre la intervención del azar que modifica la trayectoria de una de estas partículas, dando origen a una gran, podríamos imaginar, explosión, un tipo de Big Bang, como lo suelo denominar el Big Bang estoico, que al final daba origen a todo lo existente, por lo cual todo lo existente estaba hecho de lo mismo y participaba de diversas maneras del logos en los sujetos racionales. Entonces, esta concepción del origen de todas las cosas establecía también a su vez el derecho natural como el derecho justo, el derecho primigenio, el que reglamenta, el que regula todo en última instancia. Luego entonces al hombre como el sujeto que participa del logos, dado que es un sujeto racional, le corresponde aprender qué sea lo justo. Y el hombre justo es el hombre sabio, es el hombre que encarna las virtudes a través de sus acciones. En esta concepción también se hace presente por primera vez en Occidente la idea de la justicia y la idea de la igualdad, pero en un sentido no puramente formal, sino material. Para los estoicos, quienes se concebían como ciudadanos del mundo, la igualdad era dada desde el origen mismo. Todos somos iguales porque estamos hechos de lo mismo. Y salvo aquel que no está en sus cabales, no participa plenamente de la razón. Luego entonces, siendo todos iguales, imaginen la revolucionario que era esta tesis en una sociedad esclavista donde los estoicos afirmaban que eran iguales los amos que los esclavos. En esta concepción también está presente esta noción de justicia y de que el derecho debe ser la encarnación de la justicia misma, puesto que el derecho que los hombres crean debe estar sustentado en el derecho natural, que es un derecho justo, que corresponde al orden natural, al orden divino establecido por todas las cosas. Es una de las concepciones cosmológicas quizá más interesantes. Posteriormente, ya con el devenir del cristianismo y con la hegemonía de una visión de mundo cristiana, hay una concepción teológica del mismo y por supuesto el derecho también tiene desde una perspectiva teológica una explicación muy interesante, en la cual sin duda que Dios que ocupa el lugar primordial dentro de la teología como de la explicación teológica del derecho, es el creador de todo cuanto existe y con ello crea también al derecho que es siempre justo, como derecho natural, como aquel que establece el orden de todas las cosas, que es el derecho divino. Por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino, en este gran teólogo, ¿sí?, que del siglo XII, en donde podemos advertir que en la relación de jerarquía que guardan entre sí los distintos tipos de derecho, el derecho divino es el derecho de primer orden porque es el derecho creado por Dios, es el derecho que establece un orden siempre justo en sí mismo, en tanto que le sigue el derecho natural, que podría decirse que es como un derecho de segundo orden, que es aquel que se refiere o reglamenta, regula todo lo que le es connatural, incluso al propio ser humano, que no gobierna algunas de sus acciones, sino que aquello que corresponde propiamente al dominio de la naturaleza queda bajo el ámbito de este derecho natural, como derecho divino de segundo orden podría concebirse. Y luego viene el derecho positivo, como el derecho que los hombres se dan para gobernarse, el cual debe ser un derecho justo en sí mismo, puesto que de no ser un derecho justo, tenemos la posibilidad a no cumplirlo,
es decir, el derecho a la sedición, el derecho a la rebeldía. Y luego viene el jus gentium, que por cierto enclava sus orígenes en el propio derecho romano, como el derecho de gentes, el derecho de los pueblos, y este derecho que es un derecho que también, reglamentando las relaciones entre las diferentes naciones, debe ser un derecho que aspire a la realización de lo justo. En todas estas concepciones del justnaturalismo, podríamos advertir que la justicia y con ello el tema del derecho natural está presente prácticamente como uno de los elementos primordiales dentro de la teoría o de la comprensión de lo que es el derecho. Y bueno, el justnaturalismo tendría otra vertiente que sería el racionalismo, siendo Immanuel Kant uno de los filósofos más relevantes para esta concepción, en donde digamos que la comprensión de lo que es el bien y el mal nos está dada a todos los seres humanos, puesto que somos sujetos racionales. Poseemos una estructura ética racional en donde nuestra racionalidad en su modalidad de razón práctica nos permite inferir a partir de leyes morales universales a priori, a espaciales, a temporales, reglas prácticas de conducta a través de los imperativos categóricos. Es decir, que nosotros en todo momento podemos perfectamente saber y distinguir qué sea lo bueno, qué sea lo malo, qué sea lo correcto en sentido moral y qué no lo sea. Y por tanto, podemos siempre decidir realizar el bien, realizar lo justo, lo moralmente correcto. Esta concepción que tiene su origen en la racionalidad, la razón humana, sería una de las explicaciones más importantes para el justnaturalismo a partir del siglo XVIII. Y como este es un tema complejo siempre, vamos a identificar que también hay posturas, por supuesto, que de la mano de una concepción científica del derecho van a hacer un lado, por cuestiones de carácter metodológico y epistemológico, a las nociones sobre justicia, sobre moral, sobre problemas y o principios éticos, y van a procurar darnos una explicación apegada a los hechos, demostrable, comprobable, que sería la propia visión científica del derecho, que ha sido producto de las diversas variantes del positivismo, desde las variantes excluyentes a las variantes incluyentes, en donde se sostiene que el derecho y la moral son distinguibles, que no hay necesidad de establecer una relación, ni mucho menos condicionar que algo sea derecho para una vez que satisfaga ciertos estándares de justicia o de lo valioso en sentido moral, lo que el derecho, vamos, es una cuestión que puede estudiarse por separado, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de investigar en toda esta unidad. Tema 10.1.1 sobre la justicia en el derecho. Hemos referido hasta este momento una aproximación muy general a este, que es uno de los grandes temas de la filosofía jurídica, de la teoría jurídica, y que en este curso de introducción a la teoría del derecho cierra nuestro curso. Y para poder ponerlo de forma esquemática, cuál ha sido el lugar que la justicia ha ocupado en el derecho, por ejemplo, podremos partir de imaginarnos lo siguiente. Primero, la justicia es un ámbito, digamos, se ubica dentro de la moral, es una dimensión de la moral, en el entendido de que la moral se ocupa de lo que es bueno, de lo que es malo. Y una parte de la moral, si imaginamos una rueda, una parte de la moral sería la justicia, que es la relativa a las virtudes, la relativa o lo contrario a los vicios, que es aquella que tiende a la realización de la felicidad, a todo aquello que contribuye a la felicidad, por ejemplo, en términos aristotélicos. Entonces, la justicia es una parte del problema moral. El problema moral es el problema del bien, el problema del mal, ¿no? Y el tema de lo justo y lo injusto es una parte de este gran problema. Ahora, podríamos también identificar que, por otro lado, tenemos al asunto del derecho. Y la cuestión del derecho, ya en su modalidad de normas jurídicas, de un ordenamiento normativo jurídico, de leyes jurídicas, de un sistema jurídico, podemos identificar que el derecho puede ser concebido como algo separado o como algo que está relacionado con la justicia. Entonces, lo que hemos mencionado un poco en la forma de introducción para esta unidad es que en las variantes del naturalismo antiguo, el derecho era un problema también moral, es decir, si nosotros imaginamos nuestra esfera de la moral, dentro de ella se encuentra no únicamente la cuestión relativa a la justicia, sino también se encuentra el derecho. El derecho eminentemente era un problema moral, porque el derecho era un problema respecto del bien y del mal.
y era también un problema respecto de lo justo y lo injusto. Luego entonces, para poder comprender correctamente al derecho, tendríase que comprender como un problema de tipo moral. Es decir, las reglas jurídicas son también, en cierto sentido, reglas morales porque se refieren a la conducta humana en relación a lo que es bueno, a lo que es malo, a lo que es justo y a lo que es injusto. Yo creo que esto ahora nos cuesta bastante trabajo a nosotros poder pensarlo de esta manera, porque estamos ubicados en una concepción distinta del derecho. Pero recordemos que el justnaturalismo durante muchos siglos concibió el derecho como un problema moral eminentemente, como un gran asunto del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. Bueno, si esta es una concepción antigua que dominó durante muchos siglos, digamos que posteriormente, con una concepción científica del derecho, podríamos identificar que hay una separación entre lo que es jurídico de lo que es moral. Imaginemos que tenemos de pronto dos esferas. Lo que es jurídico puede estudiarse, puede darse cuenta desde el punto de vista puramente jurídico, es decir, desde una concepción metodológica, epistemológica, terminológica, puramente jurídica. Entonces, la teoría pura del derecho sería una, digamos, una explicación científica de aquello que nosotros denominamos derecho, sin incluir ningún elemento de tipo moral, sin incluir ningún elemento con ello de tipo valorativo, sino simplemente es una explicación del derecho desde herramientas creadas por la propia jurisprudencia, por la propia ciencia del derecho. Entonces, ahí tendríamos separado completamente. El tema de la justicia es un problema de la filosofía moral, problema de la ética, y el tema del derecho es un problema de la jurisprudencia, de la ciencia del derecho. Y otra forma u otra variante podría ser un punto intermedio, por ejemplo, los positivistas incluyentes, aquellos que aceptan que exista una relación entre el derecho natural y el derecho positivo. Es decir, esta relación, como podría ser una tesis del mínimo de la moral en el derecho de Hart, en donde el derecho y la moral guardan relaciones porque al final no son tan distintos entre sí respecto de aquello que buscan, de aquello que pretenden. Ambos se dirigen a los seres humanos, ambos se dirigen a seres humanos que somos vulnerables, que somos finitos, que tenemos necesidades, que no somos superhéroes, etcétera. Entonces, teniendo estos elementos en común, digamos, el derecho natural y el derecho positivo guardan más semejanzas de las que en principio estaríamos dispuestos a admitir. Aunque estas semejanzas, en el caso de Hart, vienen acompañadas también por distinción conceptual. El hecho de que admitamos que fácticamente, que en los hechos, no podamos distinguir cabalmente entre lo que sea perteneciente al ámbito de la moral y lo que sea perteneciente al ámbito estrictamente jurídico, no significa que a nivel teórico no podamos hacer una distinción conceptual. Por ello es un positivismo de tipo incluyente, pero sigue siendo positivismo, porque se acepta que a nivel fáctico no hay posibilidad de distinguir exhaustivamente, pero a nivel teórico esta distinción siempre es posible y por lo tanto la relación entre derecho y moral teóricamente es una relación no necesaria. Con esto podemos identificar que hay tres momentos que la justicia ha tenido en el derecho. El derecho como un problema moral, como un problema de justicia, la separación entre el derecho y la moral y una relación mínima entre el derecho y la moral, que da lugar también a una distinción conceptual, una distinción teórica. Con lo que ya, digamos, tenemos una imagen más o menos general de este lugar de la justicia en el derecho, que vale la pena que cerremos con otras dos menciones. Primero, la justicia puede para presentarse como un fin, es decir, para algunas concepciones la justicia es un fin y el derecho es un medio, un instrumento que nos permite realizar el fin, que es la justicia, por lo cual el derecho no es algo justo en sí mismo, sino que es un medio para lograr la justicia. Es una concepción, ¿no? La justicia luego entonces puede ser un ideal, puede ser una expectativa, puede ser algo que proyectamos, que deseamos, que anhelamos, y el derecho es algo con lo cual logramos llegar allí. Otra concepción es que el derecho debe ser algo justo. Para que sea algo derecho tiene que ser justo. Si no es justo, luego entonces no es derecho, ¿no? Es una posición extrema, por ejemplo, del justnaturalismo,
pues podría atribuirse, por ejemplo, entre otros, a San Agustín en la Ciudad de Dios, donde un grupo de personas que ejerzan el poder y este poder no se ejerza de forma justa, de conformidad con leyes que sean justas, no pasa de ser un acto o un grupo de bandidos, ¿no? Entonces, para que exista el ejercicio del poder legítimo, tiene que hacerse de conformidad con leyes que sean justas. Si no son leyes justas, no son leyes. El derecho que no es justo no es derecho, ¿no? Son este tipo de consecuencias que pueden desprenderse de esta concepción del derecho como algo justo en sí mismo. Entonces, digamos que tenemos esta primera aproximación a este tema. 10.1.2. La justicia en términos del doble estándar valorativo. Si las relaciones entre derecho y justicia no son relaciones simples, no son fáciles de poder advertir, de poder comprender, dado que han existido en un debate que se prolonga por más de 2 milenios, podemos identificar que esto doble estándar valorativo que el derecho tiene, primero es el de la legalidad. Es decir, el primer estándar que nosotros podemos identificar en el derecho es que el derecho salvaguarda, el derecho protege, el derecho cuando positiva algo, digamos que sanciona la realización de una conducta atribuyéndole un castigo, una sanción, entonces lo que se está salvaguardando es algo que es considerado valioso en sí mismo. Esto corresponde al valor jurídico, a aquello que protege el derecho. Y luego entonces esto que protege el derecho puede tener una correspondencia a su vez con algo que es valioso desde el punto de vista moral, valioso desde el punto de vista ético, y cuando digo valioso desde el punto de vista moral, quiero decir que desde el punto de vista de la propia sociedad es algo valioso. Pensemos, por ejemplo, en el delito de robo. El delito de robo está protegiendo el derecho de propiedad, porque quien se apodera de un bien mueble ajeno sin consentimiento del titular, del que tiene el derecho real de propiedad respecto de ese bien mueble, luego entonces comete el delito de robo, puesto que lo está privando del ejercicio de su derecho real. Entonces véase que la propiedad, el derecho real de propiedad, está siendo considerado como algo valioso, como un valor tutelado, como un valor jurídico, el cual de ser vulnerado, de ser conculcado, dará origen a la producción de una consecuencia normativo-jurídica que puede ser una sanción privativa de la libertad o de carácter pecuniario. Y este valor, esto que es valioso jurídicamente, el valor tutelado, también se identifica con algo que es valioso desde el punto de vista moral como un valor social. En la sociedad en la que nosotros vivimos, en un contexto de una economía capitalista, la propiedad es uno de los puntales, uno de los pilares más importantes, de los valores más relevantes para el propio funcionamiento del sistema económico. Es decir, que un aliciente que permite, que digamos, impulsa a todos a innovar, a trabajar, a proyectar a futuro, a invertir, etcétera, que constituye uno de los grandes elementos que anima la dinámica social, es sin duda la propiedad, la certeza de saber que aquello que yo obtenga será mío y nadie podrá arrebatármelo. Entonces, esto que es un valor de tipo moral, que es un valor de tipo económico también, es a su vez también un valor de tipo jurídico. Con ello tenemos la idea del doble estándar. Si lo mismo pensamos, por ejemplo, que el delito de homicidio castiga a aquel que priva de la vida a otro, luego entonces lo que está tutelándose como algo valioso, por supuesto que es la vida humana como un valor, como algo que debe ser protegido, que debe ser castigado para quien cometa una conducta que la vulnere, que acabe con la vida de otro ser humano. Entonces véase que este valor que es la vida humana, también corresponde con un valor moral, con un valor de tipo social, con un valor, vamos, que me parece a todas luces es absolutamente incuestionable, que es en sí mismo valioso y que debemos salvaguardar, salvo con excepciones que pueden ser aquellas que dan lugar a ciertas discusiones, como el que una persona pueda decidir en determinadas circunstancias, pensemos por ejemplo que padezca una enfermedad crónica, degenerativa, en una situación de gravedad, ya digamos en los últimos momentos, que pueda decidir respecto de cuándo desea morir con dignidad o que pueda, digamos,
de alguna forma alguien más poder decidir, ¿sí? Entonces son cuestiones que ya allí podríamos discutir respecto de si la vida es un valor que puede ser relativo, si es un valor absoluto, pero en principio digamos que en términos muy generales los valores jurídicos tutelados corresponden a los valores morales y las discusiones respecto de en qué sentido pueden ser, digamos, relativos los valores jurídicos y los valores morales es una discusión bastante interesante porque los casos concretos siempre ponen en evidencia la necesidad de que podamos argumentar y justificar nuestras decisiones ofreciendo la mejor solución en términos no únicamente teóricos, por supuesto, sino en términos jurídicos. 10.1.3, la equidad. Aunque este tema lo vamos a retomar en el siguiente apartado, en el siguiente subtema, equidad a equitas o epiaikeia, que es la concepción griega, particularmente en Aristóteles, sobre esto que nosotros denominamos equidad, guarda una relación estrecha con la justicia. Si podríamos pensar, por ejemplo, un poco adelantando algo de Aristóteles, la justicia puede ser concebida en términos distributivos como una asignación de derechos, obligaciones por igual. Es decir, que cuando nosotros hemos consagrado en el texto constitucional que todos somos iguales ante la ley, con ello hemos querido establecer una concepción formal de justicia. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, los mismos beneficios y las mismas cargas. Y esta concepción de justicia puede ser violentada porque alguna persona no cumpla con lo que son sus obligaciones jurídicas, por lo cual se hace necesario el restablecimiento de la condición justa y esto podría dar origen a la equidad. Dice Aristóteles que la equidad es algo mejor que la justicia porque la equidad considera las particularidades del caso concreto y estas particularidades dan origen a que se consideren, por ejemplo, también aspectos como son la proporcionalidad, como es el mérito y como es la idea de Mesotes. La idea de Mesotes como el justo medio, como esta concepción de que la equidad no se halla en los extremos, sino se halla en esta concepción del Mesotes, del justo medio, donde el tema de proporcionalidad, por ejemplo, ni muy, muy, ni tan, tan, o sea, no incurrir en los excesos. Entonces, el derecho el derecho puede concebirse como una forma de establecer las condiciones que hagan posible el trato justo entre las personas, en una concepción de justicia distributiva. Y la aplicación de las normas jurídicas a los casos concretos para dirimir controversias que se resuelven a través de la sentencia que dicte una autoridad judicial, más que ser en sí la realización de la justicia, podría concebirse como la realización de la equidad, como lograr la equidad, como lograr la epiaikeia. Es decir, ¿por qué no se aspira a la justicia? Porque el derecho ya es algo que ha proveído justicia. Lo que se aspira es a la equidad como la restitución, el resarcimiento de la condición justa que prevalecía en una forma aproximada. Es decir, esto como equidad, como algo que es mesotes, como el justo medio, ¿no? Entonces, este tema vamos a regresar un poquito, me parece que hay que enmarcarlo dentro de la concepción de las diversas teorías de la justicia. En breve iremos hacia allá para poder comprenderlo a cabalidad. Ahora solamente adelantamos una idea que puede resultar, digamos, que puede despertar el interés respecto de lo que es la equidad. 10.1.4 Justicia y derechos humanos. Si hemos hablado sobre la justicia, pero todavía no hemos desarrollado algunas doctrinas sobre la justicia, ahora vale la pena que vayamos brevísimo a esta concepción sobre derechos humanos. Digamos que el punto de partida para poder más o menos aproximarnos a este tema sería el hecho de que lo que nosotros denominamos como derechos humanos tienen un pasado, desde el punto de vista, por ejemplo, de los neonaturalistas, en los derechos naturales. Son los, digamos, grandes debates respecto de los principios éticos, de los valores morales, que se encuentran implícitos en los derechos humanos. Los temas, por ejemplo, como son la libertad, la igualdad, la dignidad y todos los derechos que pueden desprenderse de estos pilares que he mencionado antes, son los grandes temas de la ética, los grandes temas de la filosofía moral, los cuales digamos que son a su vez también el puntal de la concepción sobre los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, por ejemplo, podríamos tener
otra noción que es muy simple, pero quizá pueda darnos alguna idea. Los seres humanos somos algo en sí mismo valioso, algo que tiene un fundamento intrínseco de este valor que le es propio en lo que denominamos dignidad humana. Y esta dignidad que los seres humanos poseen es la que le hace valer y la que le hace ser concebido no como un medio para la realización de fines, sino como un fin en sí mismo. Esto en términos bastante kantianos. Pero este tema de la dignidad humana como el pilar que sustenta la exigibilidad del respeto a los seres humanos, el respeto, consideración, el trato igual, los derechos que tiene el ser humano a ser igual a los demás, el derecho a poder, digamos, ejercer sus libertades, el derecho a poder participar de los beneficios, etcétera. Esta dignidad humana puede ser a su vez también o tener distintos fundamentos. Por ejemplo, un fundamento de carácter religioso puede ser el que los seres humanos somos valiosos en sí mismos como hijos de Dios, como la creación por excelencia de Dios, creador de todo cuanto existe. Creándonos a su imagen y semejanza, somos los que dota de logos, el logos que le permite nombrar todo lo que existe en el mundo que es creado por Dios, y como los entes creados por Dios somos los sujetos valiosos en sí mismos. Luego entonces el valor de la dignidad nos viene de ser hijos de Dios. Otro fundamento, por ejemplo, puede ser el de carácter ontológico. Los seres humanos somos sujetos que somos racionales, que somos los sujetos pensantes, los sujetos que tenemos conciencia de que vivimos, de que estamos en el mundo, somos los sujetos que podemos incluso imponerle en cierta forma nuestra voluntad al mundo, somos un ser existente, somos un ser que está en el mundo y por lo tanto como sujeto existente, como sujeto racional, es algo que merece respeto y este respeto le viene de su propia existencia óntica. Entonces, el ser humano es un ser valioso porque es un ser existente, ¿no? Y luego podríamos intentar otra forma de comprender esta dignidad, por ejemplo, esta dignidad desde un punto de vista ético. Vayamos, por ejemplo, brevísimamente a Kant, y el sujeto, el ser humano, es un sujeto racional. Esto lo ha sostenido la filosofía occidental durante muchísimos siglos. La estructura de ética del sujeto es la de ser un sujeto racional, un bios teoreticos, por ejemplo, para Aristóteles, el sujeto pensante, el sujeto que puede conocer, comprender y explicar lo que hay en el mundo. Pero también la estructura de este sujeto está conformada por una facultad volitiva. El sujeto es alguien que puede hacer algo, decidir hacer algo o decidir no hacer algo. Entonces es un sujeto que posee voluntad. Y el sujeto es alguien que también posee deseos, esta facultad concupiscente. El sujeto es movido por los deseos, por aquello que le anima, por aquello que lo instiga a hacer algo. Entonces, en el concurso de estas tres facultades, la concupiscente, la volitiva y la racional, el ser humano también es un sujeto libre, un sujeto que no está condicionado, que no está determinado ni por sus pasiones, ni tampoco por sus apetitos, por sus deseos, sino que es un sujeto que puede decidir, puede deliberar, puede adelantarse a cuáles serán las consecuencias de las acciones y decisiones que éste ejerza o decide o ejecute, y por lo tanto este sujeto es responsable. Entonces la concurrencia de la racionalidad con la libertad construyen este ámbito de la responsabilidad. Le podemos pedir a una persona que sea responsable precisamente porque es una persona que es libre y porque puede decidir, porque puede saber, puede conocer y comprender lo que resultará de sus acciones y o decisiones. Este sujeto también, digamos, que tiene esta razón práctica que le permite distinguir lo que sea bueno de lo que sea malo, que puede formularse los imperativos categóricos para poder decidir cómo quiere ser, cómo quisiera él ser tratado si estuviera en lugar del otro, qué es lo que tiene que hacer para que el otro pueda contribuir al bien de alguien más, es la pregunta de cómo me gustaría ser tratado si yo estuviera en su lugar, ¿no? Entonces, es uno de los imperativos categóricos. No me gustaría que me trataran como un medio para la realización de un fin, sino como un fin en sí mismo absolutamente valioso, ¿no? Nadie es un medio para la realización de ningún fin. O el otro imperativo,
obra de tal manera que puedas desear que tu forma de actuar se convierta en una máxima o ley universal exigible para todos. Entonces, son este tipo de imperativos que el ser humano puede formularse. ¿Dónde encontramos entonces la construcción de la dignidad humana desde este punto de vista? En la concurrencia precisamente de la estructura de ética del sujeto, de las tres facultades que hemos mencionado. A una persona la respetamos cuando respetamos su autonomía. Es una persona autónoma porque es libre y porque es racional, volitiva y concupiscente, porque tiene la capacidad de poder distinguir el bien del mal. Luego entonces, poseyendo todos estos atributos como ser humano que le son intrínsecos, cuando nosotros respetamos sus decisiones, estamos respetando la autonomía de su voluntad. Cuando nosotros no vulneramos, no conculcamos su libertad, cuando nosotros no le imponemos algo, cuando nosotros no le condicionamos, cuando nosotros no le negamos algo, cuando nosotros lo tratamos como una persona que puede decidir por sí misma, que puede distinguir, que puede conocer, que puede comprender, que puede explicar, que puede tener deseos, anhelos, sueños, frustraciones, que puede, vamos, al final de cuentas, un ser pleno que puede decidir lo que concierne a su vida, siempre y cuando no contraríe lo establecido en las disposiciones normativo-jurídicas, siempre y cuando no cause daño a más personas, luego entonces lo estamos respetando como lo valioso que es en sí mismo, como este ser humano digno en sí mismo. Entonces, véase que cuando nosotros realizamos cualquier tipo de conducta que vulnere su facultad racional, porque consideremos que no es capaz de pensar por sí mismo, no es capaz de conocer, comprender o explicar por sí mismo. Cuando no respetamos su libertad, porque consideramos que no puede decidir, que no sabe decidir, que no decide correctamente. Cuando nosotros, por ejemplo, le imponemos o le condicionamos algo, entonces no estamos respetando su voluntad, lo que él ha decidido hacer, lo que él ha anticipado que podrá producirse con sus acciones y o decisiones. Cuando nosotros no somos respetuosos de lo que él quiere, de lo que él desea, de lo que él anhela, entonces en todas estas formas de conducirse siempre está la vulneración y la conculcación de la dignidad humana y con ello la violentación de los derechos humanos. Luego entonces podríamos advertir el derecho a la salud, a la protección de la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la protección de un medio ambiente sano, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Todos estos derechos, que son derechos humanos, tienen en última instancia su fundamento en esta idea de dignidad humana, porque el hombre se realiza en plenitud en la realización de todas sus expectativas, ideales, anhelos y sueños, cuando él mismo es capaz de poder decidir qué cosa quiere hacer, cómo quiere hacerlo, sin causar perjuicios, sin violentar normas jurídicas, y cuando le respetamos sus acciones, decisiones, su libertad, su racionalidad, sus deseos, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, digamos que los derechos humanos guardan una íntima relación con la justicia, porque al final, si nosotros concebimos que el derecho como un orden que establece las condiciones que posibilitan la justicia, es que los seres humanos que vivimos en un Estado-nación, que estamos siendo gobernados, cuyas conductas son reglamentadas por normas jurídicas, entonces estas normas jurídicas que establecen condiciones que son justas, digamos lo que cuando nosotros respetamos el derecho de los otros y estos derechos son aquellos que le permiten realizarse como persona, luego entonces estamos respetando su dignidad humana y estamos respetando los derechos humanos. Y el derecho debe proveer no solo la justicia, sino debe salvaguardar justo la dignidad humana. Y ello lo hace consagrando una serie de derechos que son propiamente los que constituyen esto que identificamos como derechos humanos. Derechos que contribuyen a la realización de que cada ser humano pueda digamos, en el transcurso de su vida, realizarse como ser humano, como persona, como aquello que quiere, piensa, desea, decide, como ser libre, como ser racional, y esto sería, digamos, esta gran relación que existe entre justicia y derechos humanos. 10.2. Principales doctrinas sobre la justicia. La historia de la ética, la historia de las teorías de la justicia es muy prolija en este tema, así que vamos a procurar ocuparnos de algunas que son quizá las más conocidas para poder dar cuenta de este tema. Partamos de una concepción clásica sobre la justicia que es platónica, perteneciente a este filósofo ateniense, Platón, del periodo de esplendor de la propia Atenas, del siglo IV antes de Cristo. El filósofo de las espaldas anchas, Platón,
que fue alumno de Sócrates, otro de los grandes filósofos atenienses, tenía una concepción que de la justicia, digamos, que está enmarcada en sus diversas teorías, su teoría sobre las ideas, por ejemplo, su teoría de la reminiscencia, su teoría sobre las virtudes, y vamos a procurar hacerlo de una manera muy, muy breve para poder tener una imagen que nos aproxima a la comprensión de este tema. Digamos que el punto de partida en el propio Platón, un poco para tratar de entrar de alguna manera a este tema, está dada desde el, la justicia es una idea y las ideas son lo que es valioso, lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que es bello, lo que es justo en sí mismo. Es decir, que para Platón, en el topos Uranus, moran las ideas, es el mundo ideal. En el mundo ideal en el que todos hemos vivido y del cual como una forma de castigo hemos sido arrojados a este mundo que es un mundo bizarro y que al ser arrojados hemos también olvidado lo que conocíamos, es decir, hemos olvidado lo que ya sabemos, lo verdadero, y nos hemos confundido estando aquí y por lo tanto nuestra percepción de lo que sea verdadero, de lo que sea la idea, se ha un poco borrado, se ha distorsionado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, véase, esto ha motivado discusiones si existe un dualismo en Platón o si no existe un dualismo. Las versiones, digamos, más aceptables, más recientes, es que no hay un dualismo platónico, sino que en realidad es una concepción un poco metafórica para poder explicar este tema de las ideas y de la realidad, pero no es que estemos hablando en sentido estricto de dos mundos. Entonces vamos, pero lo que nosotros nos permite poder comprender esto es que lo que es justo, lo que es bueno, lo que es bello, lo que es verdadero en sí mismo es la idea. Y la idea es algo que es a priori, puesto que nosotros estando en el mundo bizarro, nosotros no comprendemos correctamente, completamente, qué sea lo ideal, qué sea la idea. Tenemos una ligera, digamos, imagen, una ligera comprensión de lo ideal, pero nunca tenemos la comprensión, la aprehensión total de la idea, por lo que nuestra forma de aproximarnos a lo verdadero es siempre esto, una aproximación a la verdad. Recordemos, por ejemplo, que el Sócrates platónico, el Sócrates de los diálogos, es alguien que ejerce la mayéutica, que es el partero de almas, que es alguien que busca lo verdadero y que a través de la formulación de preguntas nos puede aproximar a lo que es verdadero, pero nunca llegamos a lo absolutamente verdadero, porque lo absolutamente verdadero en sí es la idea misma, pero sí nos podemos aproximar a que sea verdadero. Entonces, esta teoría de la reminiscencia, de que ya lo sabemos todo, pero lo hemos olvidado, está reforzada a través del método mayéutico, que es la formulación de preguntas para aproximarnos a lo verdadero. Y aquí uno preguntaría, ¿y qué lugar tiene el derecho en esta concepción de Platón? Bueno, ocurre que la justicia es un valor ideal, es una idea, y como idea existe independientemente de que los hombres la conozcamos o no, la practiquemos o no, la hayamos visto alguna vez o no. Es decir, que la justicia al final como un ideal se nos presenta como algo a realizar, como algo que puede ser que no exista en este momento, que nadie realice, que nadie conozca, pero que sin duda existe. Es algo verdadero, es algo bello, es algo bueno en sí mismo y por lo tanto es algo digno de ser realizado. Véase que para Platón también hay una íntima relación entre el conocimiento, la idea y la conducta humana, es decir, que las personas que proceden con maldad lo hacen porque no saben, en tanto que quien procede con bondad, quien realiza lo que es virtuoso, lo que corresponde a la idea misma, es porque esta persona tiene una comprensión de la idea, tiene una comprensión, por lo tanto, del bien, de lo justo, de lo bello y de lo bueno, y orienta sus acciones a través de las virtudes que le son dadas a conocer gracias a las ideas que nosotros hemos citado antes. Véase que aquí podríamos encontrar esta concepción que decíamos al principio. La justicia aparece como un fin
a ser realizado. El derecho puede no ser justo, pero tiene que aspirar a realizar este fin. Y este fin es algo absolutamente valioso en sí mismo, es algo que, amén de ser justo, es bello, es bueno y es verdadero, y vale la pena realizarlo y esforzarnos por cumplirlo siempre. Y hacia ello tiene que dirigirse el derecho. Esta es una forma de poder aproximarnos a una concepción sobre la justicia y la relevancia que tiene en el derecho. Otra manera de poder entender lo que sería una segunda teoría que veremos de manera rapidísima es la de Aristóteles, en su tratado, en su Ética Nicomaquea, donde se refiere primordialmente a este tema de la justicia distributiva, de la justicia conmutativa, y digamos, primero como punto de partida, si el idealismo platónico era las ideas, el mundo de las ideas, digámoslo en estos términos, siguiendo a un filósofo alemán, Johannes Hirzberger, en su Historia de la Filosofía. Entonces, en Aristóteles es las ideas venidas al mundo, ¿no? Es decir, Aristóteles es un filósofo, si ustedes quieren, materialista en cierto sentido, porque su concepción filosófica parte de la realidad, de lo observable. Entonces, si en Platón encontramos en su idealismo una concepción universal sobre la justicia, en Aristóteles vamos a encontrar una concepción relativista o relativa sobre la justicia. Vamos a ver, para Aristóteles, para este filósofo estagirita, la idea del primordial tema ético, porque la justicia es un problema ético, es un problema que está relacionado con las virtudes, con la conducta humana, con lo que hacemos para alguien más. Uno de los problemas, o el gran problema de la ética, es el problema de la felicidad, ¿no? El problema de la felicidad de eudaimonía, que está relacionado con la arete, con las virtudes, ¿no? Con lo que el ser humano puede realizar. Es decir, que el gran problema ético es la felicidad, ser feliz. Digamos que la pregunta que pudiéramos formular nosotros, ¿por qué vivo? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Para qué estoy vivo? Etcétera, es para ser feliz, ¿no? En términos aristotélicos. La vida debe tender a ser feliz, que cada uno de nosotros seamos felices. Luego entonces, para poder ser feliz, se requiere que las conductas humanas estén orientadas, guiadas y realicen la arete, que es la virtud o las virtudes. Y las virtudes son de dos tipos, las virtudes puramente intelectivas y las virtudes dianoéticas. Las virtudes dianoéticas son las virtudes prácticas, las virtudes que se realizan a través de la conducta humana, entre las cuales, por ejemplo, encontramos a la justicia. La justicia es una virtud práctica porque la realizamos a través de nuestras acciones. A través de nuestros actos es como nosotros somos justos o somos injustos. Lo mismo, por ejemplo, la fortaleza es una virtud de carácter dianoético. La prudencia es una virtud también de esta naturaleza. Y la templanza, ¿no? Que son virtudes de carácter dianoético, virtudes prácticas. Y el ser humano, como ser racional, como bios teoréticos, es alguien que puede proceder, que puede actuar de forma virtuosa, pero también lo contrario, puede actuar de forma viciosa. Se actúa de manera viciosa cuando no se realiza el bien, cuando no se realiza el acto justo, cuando no se es, digamos, cuando no se tiene la suficiente fortaleza para resistir los vicios, las tentaciones, los deseos, cuando no se es capaz de ser moderado, cuando no se practica la templanza, sino se incurre en los excesos, cuando no se es justo, cuando se hace el mal, cuando se hace causa daño a alguien más. Entonces, esto es un gran tema. Pero también hay un elemento importantísimo en la concepción de justicia aristotélica, que es el otro. Es decir, el acto que es justo, el acto que realiza la virtud, la arete, es el acto que se hace para alguien más. Yo no puedo ufanarme de ser justo conmigo mismo, verme al espejo y decir que justo eres contigo, qué bueno, qué bondadoso, qué magnánimo, cuán honesto eres contigo. Es decir, vamos, sí lo puedo decir, pero no tiene mucho sentido ético afirmarlo, porque la justicia, al igual que todas las virtudes, tienen pleno sentido cuando se afirma que éstas se realizan para alguien más. Luego entonces el otro va a ser algo fundamental, porque veamos que podemos distinguir entre la intención que yo tengo de hacer el acto bueno, el de hacer el acto justo, y los efectos que se producen. Es probable que una persona tenga la intención de provocar
causar, producir el bien a alguien más, pero termine haciendo lo contrario, termine produciendo una consecuencia indeseable. Por lo cual el acto en sí no es justo, porque lo que determina la justicia del acto no es únicamente la intención, sino también son los efectos que se producen. De modo tal que pensemos, por ejemplo, una persona le duele la cabeza, llega alguien más y le dice, a mí me dijo fulanita sutanita que tómate esto y con esto se te quita el dolor de cabeza, y resulta que se lo toma y se muere, le da un infarto fulminante. Entonces, ¿tuvo la intención de matarlo? No, sin duda, pero al final se produce la muerte. Entonces veamos que ahí la intención no es suficiente, porque no podríamos decir que el acto fue justo y produjo en consecuencia la muerte a pesar de ser justo. No, el acto no fue justo, el acto no fue bueno. ¿Por qué? Porque tiene que concurrir la prudencia, y la prudencia es el conocimiento, el anticiparnos, el saber prever que se producirán consecuencias con nuestras acciones. Esta persona no es médico, esta persona no es especialista, no conoce cuál es el cuadro, por ejemplo, clínico de esta persona, sus padecimientos, no sabe si la sustancia activa de la pastilla que le va a dar, que le va a producir, no sabe nada y simplemente le dijo, fulanita, sutanita, me la recomendó, tómatela y te va a hacer bastante bien, y desconociendo todo ello, actúa de forma imprudente. No se guía por el conocimiento, no se guía por la razón, no se guía por la prudencia, y por eso el acto es injusto. Entonces, veamos que en esto podemos advertir claramente que la cuestión de la justicia en Aristóteles es una cuestión concreta. La justicia no es algo que está morando por allí en un confín remoto del universo. La justicia es algo concreto, es algo que tiene que ver con circunstancias concretas, reales, específicas, y que esta concepción sobre el bien, sobre el mal, sobre lo justo y lo injusto puede variar si nosotros variamos algunas de las condiciones reales, algunas de las condiciones específicas como ocurren las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros podemos apreciar otro caso, ¿no? Desafortunadamente, un menor nos acompaña en un grupo de personas y alguien le ofrece un caramelo, y este caramelo le es arrebatado por la persona adulta que va con él, con este menor. Y este niño o esta niña llora y llora espantosamente, y entonces podría pensar a alguien que qué injusto que le hayan arrebatado el dulce, ¿no? Pero probablemente lo que no sabía es que muy desafortunadamente padece diabetes, y el dulce le va a provocar un daño terrible, entonces no puede comer dulce, por lo cual entonces reconsideraríamos y diríamos, no, qué justo, qué bueno que le impidió comer el dulce, porque si le hubiera permitido comer el dulce, le hubiera provocado un enorme problema, ¿no? Pero puede también ocurrir que el dulce se lo dé otro diabético y que el dulce sea para diabéticos, y entonces tendríamos que otra vez reconsiderar y decir, pues qué malo que le haya impedido comer el dulce, porque el dulce era para diabéticos y sí lo podía comer. No sé si me explico, pero lo que quiero decir es que la concepción del bien, del mal, de lo justo y de lo injusto no es una cuestión puramente abstracta, es una cuestión muy concreta. Siempre podemos llegar a determinar que sea lo justo como realización de lo virtuoso si conocemos a detalle las circunstancias concretas de cada caso. Entonces esto vuelve complejo a la justicia, sí, por supuesto, la vuelve compleja, porque si nosotros variamos, reitero, cualquier cosa que nosotros modifiquemos va a poder incidir directamente en nuestra determinación si el acto fue bueno, si el acto fue justo o el acto no lo fue. Entonces, vamos, dejemos un poco allí esto, pero lo que queremos decir es que el acto tiene siempre que ver con alguien más y tiene que ver con circunstancias concretas. A partir de allí, en Aristóteles, se pasa a un tema que es muy importante, y perdón que de saltos, pero este tema es el de la justicia distributiva que advertíamos ya un poquito antes, ¿no? Miren, para que podamos hablar de que existan relaciones justas entre los seres humanos que convivimos en una comunidad política, y con ello vamos a dejar a salvaguarda todas las discusiones que en torno a Aristóteles se hacen, de que en el lugar donde Aristóteles vive, en la época de Aristóteles, obviamente hay esclavitud, y no son iguales ni los periecos, ni los campesinos, ni tampoco los extranjeros, ni por supuesto los esclavos, ¿no? Entonces vamos un poquito a dejar de lado esta discusión, porque voy a centrarme en otros aspectos, no es que no sea importante, sino por el momento no vamos a entrar allí. Y lo que sí quiero enfatizar es que entre los integrantes de la polis, supongamos, para que puedan existir relaciones que posibiliten los actos justos, estos tendrían que partir primero del principio de igualdad, del principio de isonomía. Es decir, no puede haber un trato justo si no hay un trato entre iguales. Si no hay igualdad, no puede haber justicia. Por lo tanto, para que pueda existir justicia, tiene que haber primero igualdad. Y lo que nosotros podemos observar es que en la realidad somos desiguales, porque unos somos más
gruesos, unos somos más delgados, unos somos más altos, unos somos más bajos, más veloces, etcétera, ¿no? Somos desiguales. Luego entonces, esta desigualdad que es natural tiene que ser superada a través de la creación de condiciones que artificialmente establezcan un tipo de igualdad, y esta es la igualdad legal. La justicia distributiva es la que podemos identificar como justicia legal, es la que está sustentada en el principio de igualdad. Cuando se establece, por ejemplo, en las leyes que todos somos iguales ante estas, luego entonces entiéndase que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, y por lo tanto la condición formal es que somos iguales entre iguales. Esto es una concepción de justicia distributiva, de justicia en sentido legal. Y eso es lo que el derecho tiene como uno de sus grandes pilares. Por una parte a la igualdad y por otra parte a la justicia, a través de proveer igual derechos, obligaciones, beneficios y cargas mediante las leyes. Entonces, esta concepción de justicia distributiva tiene que estar completada con una concepción de la justicia conmutativa. La justicia conmutativa o justicia retributiva es aquella que corresponde al juez aplicar. ¿Por qué razones? Miren, cuando se crea una condición que posibilita la justicia distributiva, la justicia formal, esta puede ser violentada porque los seres humanos puede ser que no cumplamos con nuestras obligaciones. Imaginemos, yo pido prestado algo y luego no lo pago, ¿sí? Entonces, el préstamo que me dieron económico no lo cumplí en tiempo y forma, etcétera, y esta incurrir en el incumplimiento de la obligación crea a su vez una situación que causa un daño, un perjuicio a alguien más. Y al causarle daño o perjuicio, yo he trastocado la relación de igualdad que existía previo, la relación justa que existía entre nosotros. Por lo tanto, se hace necesario que se resarza esa situación de desigualdad y de injusticia. ¿Quién la va a resarcir? El juez, que es la autoridad competente para lograr la equidad, la epiikeia, es decir, que ya no se puede lograr la justicia a través de la acción del juez, porque la justicia ya estaba dada y establecida a través de las leyes. Lo que el juez va a buscar es lograr restablecer la condición de igualdad previa a que alguien incumpliera con lo que era su obligación a través de un juicio en cuya resolución o sentencia se pretenderá devolver a la situación anterior en forma aproximada, la idea del mesotes, del justo medio. Se procurará devolver a esa situación en forma aproximada porque no en todos los casos es posible hacerlo igual. Si pensamos en el homicidio, no podemos devolverle la vida a una persona que ha sido asesinada. Si pensamos, por ejemplo, en el pago de un crédito, probablemente no podamos devolverlo exactamente como alguien lo había prestado o en la misma proporción o cantidad, pero de forma aproximada se podría hacer. Entonces, tiene que ser una restitución de la situación de igualdad previa de forma aproximada, que es la idea del justo medio. Y en esta restitución aproximada van a tener importancia los criterios de proporcionalidad. El castigo no puede ser excesivo respecto de aquello que lo propició. No podemos imaginar, como antes he dicho en alguna otra sesión, que alguien cometa el delito de robo de famélico y sea sancionado con la pena máxima, que podría ser la pena capital o con cadena perpetua. Entonces, imaginemos que esta desproporción es terrible, por lo tanto debe haber proporcionalidad y también debe haber reconocimiento del esfuerzo, del mérito, que es el principio de mérito. Entonces, estos son criterios correctores. Si nosotros analizamos luego entonces la justicia conmutativa, retributiva, podríamos identificar que esta se encuentra sustentada primero en dos criterios o principios. Uno, el trato de los iguales entre iguales y el trato de los desiguales entre los desiguales. Somos iguales entre iguales quienes tenemos la capacidad de ejercicio y somos o son desiguales entre desiguales quienes no tienen la capacidad de ejercicio. Entonces, veamos, yo no puedo tratar a un incapaz o a un inimputable como si fuera capaz e imputable, porque estoy tratándolo siendo desigual como iguales. No sé si me explico, tiene que ser tratado como desigual, suponiendo que este fuera nuestro criterio, ¿no? Entonces, digamos que los que somos iguales entre iguales tenemos que ser respetados y tenemos derecho al mismo trato y consideración. La igualdad, recordemos que es formal y es legal.
no significa que, por ejemplo, una persona muy rica, exageradamente rica, frente a otra que no es rica, que es pobre, tenga mayores privilegios, mayores beneficios. No, tiene que ser igual entre iguales, lo cual significa que la igualdad es puramente formal y es puramente jurídica. No es una igualdad material, una igualdad de riqueza económica, una igualdad de posibilidad de acceder a bienes, servicios, etcétera, etcétera, sino es una igualdad formal. Entonces, allí podríamos advertir ya nosotros que esta concepción del principio de iguales entre iguales y desiguales entre desiguales son los primeros criterios. Y luego los otros criterios para lograr la epikeia son el principio de proporcionalidad y el principio de mérito, y lograr con ello el mesotes, que es el justo medio. Con esto tenemos entonces una comprensión de que el derecho, primero, a través de las leyes, establece las condiciones que posibilitan el trato justo entre todos los ciudadanos. Justicia distributiva, justicia legal. Después, cuando alguien violenta esa condición de justicia legal, la autoridad competente, que es un juez, tiene que resarcir a quien recibió el daño, quien recibió el perjuicio, y por lo tanto tiene que devolver la situación de forma aproximada a lo que antes era igual, y para ello debe lograr la equidad. Y logra la equidad aplicando los principios que antes hemos mencionado. Esta concepción de justicia me parece muy importante para poder comprender al derecho. Si alguien, por ejemplo, se preguntase nuevamente, ¿por qué tenemos la obligación de cumplir con lo que establece la ley? Una respuesta fantástica podría ser, porque la ley consagra en sí mismo aquello que es justo desde un punto de vista formal, y cuando alguien vulnera lo que es justo se hace necesario su restablecimiento. Luego entonces la imposición de una sanción que condena la observancia de lo debido por parte de una autoridad judicial es a su vez también el resarcimiento del daño y la restitución de la justicia, la restitución de la condición igual a través de la equidad, ¿no? Entonces, podría ser se podría intentar como una respuesta, ¿no? Bueno, dentro de los modelos de razonamiento moral, también podemos encontrar muchos otros. Y vamos a ver aquí alguno más, que podría ser, por ejemplo, una concepción más que sobre la justicia, sobre el problema moral y como elemento o dimensión del problema moral a la justicia, al utilitarismo, ¿no? El utilitarismo que tiene sus orígenes en Jeremy Bentham, en este gran filósofo inglés del siglo XIX, y posteriormente algunas correcciones en John Stuart Mill, en una obra titulada sobre el utilitarismo, por ejemplo, en donde para el utilitarismo, digamos, clásico, en un sentido clásico, el criterio de dolor-placer, que es un criterio hedonista que tiene sus orígenes en los epicúreos, en unos filósofos también del siglo III antes de Cristo, durante el periodo helenístico, este criterio de dolor-placer es el criterio, digamos, que orienta nuestras acciones y nuestras decisiones. Los seres humanos buscamos el placer y huimos al dolor. Evitamos o queremos minimizar el dolor. Queremos más bien el placer. Y luego entonces, toda aquella acción y decisión que me aproxime, que logre el placer y que evite o disminuya el dolor, será una decisión que se justifique en términos de la utilidad que produce. Hay otro criterio de utilidad que es muy importante, que se vincula a este criterio de dolor-placer, que es el del mayor beneficio para el mayor número. Es placentero aquello que causa el mayor bien para el mayor número. Por supuesto que esto puede tener muchísimos problemas y muchísimos asegúnes, pero digamos lo que en términos generales el utilitarismo centra su atención en la producción de las consecuencias, y de allí que, por ejemplo, del utilitarismo tengan sus orígenes o sus antecedentes el consecuencialismo, ¿no? Y en el consecuencialismo, que digamos, una corriente mucho más reciente, este va a considerar otros elementos. Perdón que me salte al consecuencialismo, pero me parece muy importante que nosotros tengamos una idea. Cuando tenemos nosotros que decidir, cuando tenemos nosotros que actuar, hay ocasiones en que tenemos que justificar por qué actuamos y o decidimos así. Y esta justificación en muchos de los casos va a exigir que ofrezcamos razones de tipo moral, razones que se refieran al bien o al mal, que podamos decir, este fue el acto más bueno, el acto más justo que pude haber realizado. Es la decisión justa, es la decisión correcta, es la decisión buena. Entonces, digamos que para el consecuencialismo,
esta forma de poder decidir está siempre, digamos, de alguna forma condicionada por la producción de las consecuencias, por los resultados, ¿no? Son los resultados los que determinan si la acción y o decisión fue la correcta. Y estos resultados, estas consecuencias, tienen que ser analizadas, tienen que ser consideradas por un observador imparcial. Por un observador imparcial que por lo tanto no introduzca ningún interés personal, ni tampoco un interés de grupo, de clase, sino que sea neutro, que haya neutralidad en su decisión, para que considere los efectos desde el punto de vista más cuantitativo y no afectivo, sino más bien como datos duros, datos concretos. Esta forma de razonamiento moral, por ejemplo, es muy importante en la justificación de las acciones y decisiones en política, ¿no? En cómo vamos a gastar el presupuesto, por ejemplo, de egresos de la federación, o qué tenemos que hacer con los recursos finitos que nosotros tenemos. Vamos a tener que construir un hospital que dé un trato más allá de la primera atención, o vamos a tener que construir una carretera. Todas estas cuestiones son siempre muy circunstanciales, por lo tanto se tiene que considerar las consecuencias desde el punto de vista de un observador neutral, que sea un sujeto racional, que tome en consideración todos los efectos proyectados a largo plazo y que considere que en razón de la utilidad o de la consecuencia que se produce pueda justificarse que sea el acto bueno o que sea el acto correcto desde el punto de vista moral, ¿no? Entonces, es otra forma de poder entender. ¿Esto cómo empatamos con el derecho? En el derecho siempre tenemos que decidir, siempre tenemos que justificar nuestras acciones y decisiones. Y tenemos que encontrar la manera de que esta justificación sea lo más plausible, lo más racionalmente defendible. No podemos simplemente hacer las cosas como a la y se va y pretender que se compongan solas, sino siempre tenemos que pensar que cuando nosotros decidimos en el ámbito del derecho, estamos teniendo incidencia en la vida de alguien más, estamos produciendo consecuencias para alguien más y estas consecuencias las va a sufrir o se va a beneficiar de ellas y por lo tanto es importantísimo que nosotros tengamos una forma de poder, digamos, justificar nuestras acciones. No pretendo, por supuesto, ni muchísimo menos agotar las diversas teorías de la justicia, sino solamente mencionar aquellas que pudieran ser las más relevantes, las que más se conocen quizá, y creo que como una aproximación puede ayudarnos a profundizar posteriormente en otros temas. Y ahora vayamos al otro punto, 10.3, acceso a la justicia. Por acceso a la justicia podemos entenderlo como lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que el acceso a los tribunales, es decir, el ejercicio de los derechos y de que los tribunales conozcan y diriman las controversias que nosotros le presentamos, es lo que podemos entender como acceso a la justicia. Todos tenemos a recibir una justicia pronta y expedita, es decir, a que los casos que presentemos, los problemas, las controversias, los litigios que tengamos, sean conocidos y encuentren una respuesta pronta, apegada a la ley, apegada, justificada, y que esta respuesta sea aceptable desde el punto de vista legal, sea racionalmente aceptable también, y que todos estemos en esta condición de poder someter al conocimiento de los tribunales los casos que tengamos, que no haya de antemano ningún tipo de preferencia, que no haya de antemano ningún tipo de prejuicio, que no haya de antemano ningún tipo de inclinación hacia algo, hacia alguien, sino que con la absoluta neutralidad que debe caracterizar a todas las instituciones, sean a final de cuentas los derechos los que en última instancia determinen si alguien le asiste o no la razón jurídica y por lo tanto en la sentencia se refleje, se consagre aquel derecho que efectivamente se logre demostrar y se condene a aquel que efectivamente se logre también demostrar que lo ha violentado, que no ha cumplido o que ha de alguna forma, digamos, vulnerado los derechos de alguien más. Algo que también vale la pena que entendamos es que nuestros tribunales no se llaman de legalidad, no es Suprema Corte de Legalidad de la Nación, y por lo tanto, si el tema de justicia aparece en la denominación de los tribunales, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, es porque la justicia es un elemento esencial, un elemento primordial, no únicamente en los debates teóricos respecto del derecho, sino en la práctica misma. Y estamos absolutamente convencidos de que una comprensión
más amplia sobre el tema de la justicia incidirá directamente en nuestra forma de comprender, explicar, pero también de practicar al derecho. No se practica igual al derecho cuando alguien lo concibe como un fenómeno puramente normativo, puramente formal, que cuando se concibe como un problema también de justicia, donde tiene que ver el bien, donde tiene que ver las virtudes, donde tiene que ver lo que antes hemos mencionado respecto de la producción de las consecuencias, etcétera. Entonces, el derecho se practica de forma muy distinta. Y me parece que vale muchísimo la pena que consideremos que hablando del derecho no es únicamente el ejercicio formal de los derechos que podríamos nosotros reclamar como derechos de acción ante los tribunales, sino también es el hablar de que acceder a la justicia es que estos derechos se respeten, se tomen en serio, se hagan valer y que todos por igual podamos ejercerlos y todos por igual recibamos el mismo trato, igual consideración de parte de las autoridades y entre nosotros mismos. Con esto concluimos nuestra unidad 10.